Si tienes que resumir en una frase, es que no tienen visibilidad sobre su propio negocio. No tienen visibilidad, pero no te diría yo únicamente de dónde están, sino tampoco a dónde quieren ir, porque están tan nublados de no entender en qué punto concreto están que tampoco saben el destino al que quieren llegar. No tengo las riendas, no sé cómo cogerlas y entonces no sé a dónde quiero ir. No sé dónde estoy o qué tengo que hacer para que la empresa vaya mejor. No sé por qué no me dan financiación. No sé por qué estoy vendiendo y no tengo dinero en caja. No sé hasta dónde tengo que vender para permitirme crecer más. Oye, no sé ni dónde empezar a poner orden para tomar decisiones. Tú no te vas a poner a conducir de noche sin luces. Lo que hizo Mercadona muy bien es controlar estas métricas y mirarlas semanalmente, porque si esperas tanto, esos cambios van a poner al final la tumba en la empresa, y esa puede ser la diferencia entre que te vaya bien o que la rentabilidad empiece a caer. No hay una base sólida sobre la que tengas que fiar. Tomar decisiones en base a unos indicadores que no sabes si son o no ciertos ya es un error. Un cuadro de mando muy bonito, muy colorido y tal, y que lo tenga el CEO en su escritorio, de poco sirve porque la organización no es él. De hecho, normalmente las empresas mueren por falta de acción, no por exceso de acción. Para poder crecer, primero es saber cuánto te cuesta a ti mensualmente abrir la empresa. Abrir la empresa o un nuevo proyecto o Sí. una nueva tienda o lo que sea, ¿no? Pero ¿cómo vas a querer abrir una nueva tienda si no sabes ni siquiera controlar cuánto te cuesta la que ya tienes? La base es saber en la empresa que actualmente tengo funcionando cuánto me cuesta. ¿Por qué? Porque voy a saber cuánto tengo que facturar para no morirme. Y yo te diría que la información es clave, pero el exceso de información te nubla al final. Tienes que saber qué vas a analizar y luego cómo lo vas a hacer. La contabilidad y la información financiera es crítica porque al final es lo que nos va a decir qué retorno está teniendo o qué rendimiento está teniendo nuestro negocio. Claro, y si no la tienes con la fiabilidad que necesitas, ¿cómo vas a tomar decisiones? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast en el que ayudamos a directivos, empresarios y CEOs a descubrir cómo controlar sus empresas. Soy Carlos, director de Noguerol. Durante muchos años he visto cómo empresas han tenido dificultades en su gestión y en esta ocasión quiero tratar un nuevo dolor, una nueva preocupación de los empresarios, que es la falta de visibilidad sobre sus negocios. En esta ocasión quiero contar con Borja, que es nuestro director de área financiera. Hola Borja, ¿cómo estás? Hola Carlos, pues muy bien. La verdad que me parece un tema bastante crítico, ya no por entrar o no en métricas concretas, sino a dónde te llevan esas métricas y cómo llevar un control total en base a una visibilidad que puede ser sencilla al inicio, controlando 4 o 5 cositas y haciendo una revisión siempre ya no anual o trimestral como muchas empresas que al final se piensan que con eso ya controlan, sino incluso semanal, que al final es el control que tiene que tener el ciclo operativo de una empresa. Sí, pero date cuenta que cuando vienen a nosotros por primera vez nos bombardean con preguntas de decir, oye, facturo, pero no sé qué tengo que hacer para hacer esto, o quiero conseguir facturar esto, o expandir el negocio hacia este lado, pero no sé cómo hacerlo, ¿no? O sea, al final lo que si tienes que resumir en una frase, es que no tienen visibilidad sobre su propio negocio, ¿no? Sí, no tienen visibilidad, pero no te diría yo únicamente de dónde están, sino tampoco a dónde quieren ir, porque están tan nublados de no entender en qué punto concreto están que tampoco saben el destino al que quieren llegar. Sí, lo que pasa es que yo, al final, lo que tú decías, ¿no? Creo que es bastante sencillo. Mira, un ejemplo muy claro, Mercadona, ¿vale? Mercadona es una marca conocida por todas, es la reina de la distribución, ¿no? en España. Y ellos empezaron, digamos, gestionando un pequeño supermercado en un barrio determinado y luego fueron escalando, ¿no? Al final, todo ese proceso de escalado estaba basado básicamente en el control de la visibilidad sobre su negocio, ¿no? Que hoy por hoy es una grandísima empresa, una de las más grandes de España, que tienen un control granular de cada área de su negocio porque lo miden todo, ¿no? Sí. Este es, digamos, el paradigma de lo opuesto a lo que nos encontramos en la mayoría de los empresarios, ¿no? De los pequeños empresarios en España. Realmente lo que nos encontramos es que se ha dado pie a un descontrol que viene de, oye, que vaya fluyendo cómo funciona la empresa, que lo he hecho así toda la vida y seguro que va a ir bien. Sí que es cierto que el éxito de Mercadona viene de ese control inicial, saber luego escalarlo y duplicarlo en los nuevos Mercadonas que han ido abriendo. ¿Qué pasa? Que el origen es algo aplicable para todas las empresas. Ya no solo medir, sino estructurar y poner un orden. Porque cuando pones el orden sabes qué tienes que medir. Vale, pero hablando de orden, ¿no? O sea, es decir, si tú de alguna manera tuviéramos que, cuando nos llega un cliente, digamos, detectar esas señales o esas alertas de que algo no está teniendo el control de su negocio, ¿cuáles serían? Hay bastantes señales que son muy claras, como por ejemplo, no sé dónde estoy o qué tengo que hacer para que la empresa vaya mejor, que realmente ni siquiera sabe él lo que quiere. Es decir, te está diciendo, oye, no tengo las riendas, no sé cómo cogerlas y entonces no sé a dónde quiero ir. Ese es el punto más básico que nos enfrentamos,
que parte del dolor. Pero realmente no lo verbalizan así. Normalmente No. ¿Cómo exteriorizan eso? Porque yo me he encontrado de todo, ¿no? Cuando gestionas esta gente, ¿no? Le preguntas preguntas sencillas diciendo, oye, ¿tienes mucho stock? Pues no lo sé. ¿Cuándo hicisteis el último inventario? Ni me acuerdo. Claro, no, pero porque no hay un cuadro de mandos, aunque sea sencillo, que te diga qué tienes que mirar. Están tan metidos en el día a día que no saben qué hay que controlar, entonces no saben a dónde quieren ir. ¿Cómo te lo verbalizan? Oye, no sé por qué no me dan financiación. Oye, no sé por qué estoy vendiendo y no tengo dinero en caja. No sé hasta dónde tengo que vender para permitirme crecer más. No sé si la incorporación de una nueva persona va a hacer que facture más. Pero fíjate, en el caso, volviendo al ejemplo de Mercadona, ¿no? Mercadona tiene un sistema de data brutal, o sea, es impresionante, pero no es tan, o sea, la base, la esencia no es tan exagerada. Al final ellos venden productos que lo tienen en unas tiendas, en unos lineales, y que lo que tienen es reportar a la central de dos maneras, según por caja, es decir, según se van vendiendo, y según el punch de cliente, ¿no? Que es lo que demanda o no demanda el cliente. Con esa información ellos gestionan muy rápidamente, digamos, cuál es la demanda y cómo tienen que poner en marcha el aprovisionamiento con clientes y toda la cadena logística, ¿no? Pero el punto de arranque es la tienda, es el lineal, es el producto, ¿no? Claro. Y miden esa estructura, digamos, de manera milimétrica, ¿no? De estas enseñanzas, ¿qué cosas crees, digamos, que podrían aplicar las pequeñas empresas? Pues realmente partiendo de que hay un entendimiento del negocio y del producto o servicio que se ofrece, primero controlar cuánto te cuesta. No solo el producto en sí, sino la rentabilidad por empleado, la rentabilidad por producto, cuánto me aporta esto al margen, cuántos diferentes tipos de productos están aportando al margen. Son métricas que si tú las pones aglomeradas todas en un dashboard hecho en Excel, simple, en una hojita de papel, aunque sea a mano... Pero, Borja, ¿qué es un dashboard? Expliquemos esto con claridad, porque tú y yo lo hablamos así, dashboard, en nuestro día a día, pero hay muchas empresas que no saben lo que es esto, muchos empresarios que no saben qué es. Un dashboard, que puede sonar una palabra muy chula, un dashboard al final es una hojita donde tú pones los indicadores que son clave para tu negocio. Facturación, rendimiento por servicio o por producto, rentabilidad de los empleados, gastos, directos, indirectos, gastos de producción, gastos de prestación de servicio, gastos derivados, gastos ajenos a la actividad, y entonces tú sabes qué tienes que mirar. El problema es que esto ya que no se haga, sino que en la acción de hacerlo se pierde el foco y se abandona, o se hace una vez al año. Lo que hizo Mercadona muy bien es controlar estas métricas y mirarlas, tratar este dashboard, que no era más que la aglutinación de los indicadores clave que hay que mirar, y hacerlo semanalmente para poder adecuarse al momento y no esperar trimestralmente o anualmente a hacer cambios, porque si esperas tanto, esos cambios van a poner al final la tumba en la empresa. Es decir, oye, si sé que un producto no rota, ¿por qué no lo reviso semanalmente en vez de anualmente? Y esa puede ser la diferencia entre que te vaya bien o que la rentabilidad empiece a caer. Vale, pero yo quiero entender que al final o sea, lo que es ese dashboard, esa hoja, ese cuadro, ese pequeño cuadro con indicadores, digamos, hay un proceso de construcción, ¿no? Porque hay unas métricas que son muy básicas y cualquier negocio las puede tener, pero creo que tienes que conectar, digamos, esas métricas, esos indicadores con tu modelo de negocio, con el modelo de negocio y sobre todo hacia dónde va, ¿no? ¿Cómo haces tú ese trabajo? A ver. Pero aquí normalmente nos enfrentamos a un problema que es muy común, y es que para hacer ese dashboard o esa hoja de control, ese cuaderno de bitácora, digamos, no hay una base sólida sobre la que tengas que fiarte. Realmente la contabilidad en muchas de las empresas que nos encontramos no está con el grado de optimización que tiene que estar. Entonces, tomar decisiones en base a unos indicadores que no sabes si son o no ciertos ya es un error. De hecho, parte de ese CEO parte de ese cansancio inicial de decir, tengo esto hecho un desastre, ¿cómo voy a tomar decisiones? Y que esa es otra de los temas que nos comentan. Oye, no sé ni dónde empezar a poner orden para tomar decisiones. O sea, primero limpiar la casa, luego ordenarla, ¿no? Y luego elegir, digamos, qué cosas tienen que estar en qué sitios, ¿no? Claro, tú no te vas a poner a conducir de noche sin luces, o no vas a montar una casa por el tejado. Correcto. Vale, y volviendo al ejemplo que hablábamos antes de Mercadona. Claro, una gran empresa como Mercadona puede manejar cientos de KPIs, ¿de acuerdo? Sí. Eso no se lo podemos pedir a una pyme. ¿Cómo decidiría qué indicadores son claves para su negocio?
Realmente para una pyme que no tenga un servicio o una facturación muy elevada, pero sí que tenga cierto recorrido en mercado, tendría 4 o 5 indicadores clave. Primero, el crecimiento histórico de la facturación y a dónde quiere llegar. Y luego lo que deriva de ello. Y luego en qué se traduce. Es decir, facturación es un indicador, perfecto. ¿Qué me merma luego lo que yo obtengo como ingresos de la facturación? Lo que yo obtengo como beneficio, me lo merman los gastos, que pueden ser relacionados o no relacionados con la actividad. Y para ver esos gastos, que se traduzcan, porque hay muchos que luego te reportan una rentabilidad. Por lo tanto, vamos a ver facturación, vamos a ver crecimiento o reducción de gastos, es decir, la optimización del margen, y vamos a ver luego cuánto aporta en rentabilidad cada uno de los elementos que afectan a tu negocio, ya sea los empleados, la maquinaria, si estamos hablando de una empresa de movimiento de tierras o de construcción, al final ya no solo es el capital humano, sino medir en cuántas horas tienes la maquinaria funcionando, porque si no son horas perdidas y es dinero que tiras. Por lo tanto, son aquellos que afecten directamente a la producción, la facturación, la optimización de márgenes, los costes y luego la rotación de todo lo que tú vendes. No puedes tener un stock inmovilizado y no tener una métrica de cuánto rota. Vale, pero fíjate que yo creo que lo crítico aquí ya no es solo que nosotros como firma podamos construir ese cuadro de mando, sino que ese cuadro de mando muestre indicadores para nuestros clientes, para estos empresarios, que les permita accionar. Es decir, sí. Entonces es crítico ese proceso de construcción de esos indicadores clave de su negocio para que ellos entiendan la correlación entre, digamos, lo que dice ese cuadro de mando y las cosas que tienen que hacer. Sí, aquí parte al final, el foco completo de lo que es el servicio que nosotros estamos dando a día de hoy con los clientes es no solo la base y que se tenga o no que optimizar esa contabilidad en la que hay un apoyo y se va, digamos, dejando de forma óptima para luego poder hacer unas proyecciones más adecuadas, sino un acompañamiento. Es decir, si yo quiero hacer esto o quiero llegar aquí, ¿qué acción estratégica o qué métrica tengo que tocar y cómo se va a ver afectada? Ya no solo qué tengo que hacer, sino qué va a pasar, si sale bien o si sale mal. Y luego, en base a eso, es o arreglar o seguir haciendo lo que funciona. Entonces, tú imagínate, ¿vale? Yo es que quiero poner un ejemplo gráfico para que nuestros clientes, nuestra audiencia nos entienda, ¿no? Es decir, imagínate que yo soy un empresario, te digo, oye Borja, mira, estoy vendiendo más, quiero crecer más, pero no sé qué teclas son las que tengo que tocar, ¿de acuerdo? Sé que si invierto más en publicidad me entran más ventas, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué resortes tengo que tocar? ¿Cómo sería ese proceso de construcción de la información para que pueda ir tomando decisiones accionables que le conduzcan a ese camino? Lo primero que haríamos, que esto es un básico, es ver cómo funciona la empresa. Y en el día a día, qué operativa tiene y qué acciones o qué comunicación hay entre lo que pasa realmente y cómo se traduce a los números. Es decir, si está bien o no está bien o si es, digamos, fiable el punto de partida, que son los estados financieros. Eso, junto a la subjetividad de la sensación que tenga el propio fundador, CEO, controller o líder de la empresa, nos va a llevar a ver qué métricas vamos a tocar. Porque, por ejemplo, a mí los números me pueden decir que la rentabilidad no es la adecuada, pero puede que el fundador de la empresa no lo haya visto y no le preocupe, precisamente por esa falta de visión que tiene en cuanto a las métricas que hay que tocar. Entonces, el punto de partida, ¿cuál sería? Unas reuniones estratégicas con él o ella para entender en qué punto está la empresa y esa persona en concreto. Vale, otro de los elementos críticos que creo que son fundamentales y han marcado la diferencia en muchas empresas, en muchos clientes, no es solo construir, o sea, tener una información fluida y construir ese cuadro de mando con esos indicadores, sino que esa información, esos indicadores, esas métricas sean compartidas con el equipo clave, ¿no? Yo creo que esa es la base del éxito, porque al final, oye, un cuadro de mando muy bonito, muy colorido y tal, y que lo tenga el CEO en su escritorio, de poco sirve porque la organización no es él. Claro, aquí entramos ya en un punto más operativo, digamos, un poquito más de gestión de los recursos humanos, porque al final todo lo que obtenga esa persona que esté en nuestra prestación de servicio, ese líder de empresa o CEO o fundador, todo ese aprendizaje tiene que ser capaz de que sea permeable hacia abajo, es decir, no solo un entendimiento cultural de empresa, sino aparte de la cultura, qué valores transmitimos y luego qué control queremos dar en la empresa y explicar el porqué, que cada acción departamental tiene una consecuencia y que cada inacción también la tiene.
De hecho, normalmente las empresas mueren por falta de acción, no por exceso de acción. Sabes que muchas veces lo hablamos internamente y comentamos aquí el hecho de que cada indicador tiene que tener un propietario, ¿no? Porque hace que la rueda se gire, o sea, es decir, hace que efectivamente cada uno tenga esa responsabilidad de navegar en una dirección, ¿no? Aparte de eso, yo creo que al final todas las organizaciones digamos, tienen que tener una métrica clave que es la que, digamos, le va a llevar a ese éxito. Ese proceso de identificar cuál es la métrica clave que le va a llevar al destino al que quiere ir, ¿cómo es? ¿Cómo se construye? Mira, depende mucho de qué tipo de empresa es y cuál es su modelo de negocio. Pero sí que es cierto, y esto es inamovible, que hay una métrica que es clave, que son los mensualmente, naturalmente, hay que facturar. Entonces, los ingresos que tenemos recurrentes, partiendo de que hay empresas que al final los servicios o productos no son reiterativos, es decir, tienen que ir constantemente buscando nuevos clientes. Pero la idea es que la capacidad que tiene la empresa de generar ingresos recurrentes siempre vaya incrementándose. Ese tiene que ser el foco principal, es decir, que funcione la rueda y que la maquinaria tiene para adelante. ¿Qué problema hay? Que luego hacia abajo hay que ir analizando línea a línea y ahí entra el tema del dashboard o el control por KPIs o por indicadores. Entonces depende mucho del tipo de empresa, pero el crítico es que lleguemos a un nivel de facturación estable que permita cubrir mensualmente todos los gastos que haya. El caso de Mercadona, como estábamos hablando, ellos tienen un plan de expansión, ¿no? Y al final una de las métricas clave son el número de aperturas que van a hacer cada año, ¿no? Porque eso les va a permitir ir que en sus ingresos, en su margen de contribución, se vayan sumando según van esas aperturas, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ¿cómo puede hacer, digamos, una pyme, una empresa en crecimiento? ¿Cómo puede identificar esas métricas que les va a permitir crecer, ¿no? Claro, aquí la base para poder crecer primero es saber cuánto te cuesta a ti mensualmente abrir la empresa. Incluso diariamente, te diría, o semanalmente. Abrir la empresa o un nuevo proyecto, o una nueva tienda o lo que sea, ¿no? Pero ¿cómo vas a querer abrir una nueva tienda si no sabes ni siquiera controlar cuánto te cuesta la que ya tienes? Primero, yo se lo digo a mis clientes, aprende cuánto te cuesta, qué gasto te genera o dónde está el punto de break-even, es decir, a partir de cuando empiezas a ganar dinero. Y luego ya nos planteamos abrir, porque eso va a repercutir en diferentes aspectos, es decir, ya no solo va a suponer un gasto o una inversión en CAPEX o como quieras llamarlo, pero al final va a implicar luego una contratación, va a implicar una campaña de apertura de marketing, contactos a nuevos proveedores si es otro sitio en el que te estás aperturando la empresa. Entonces, la base es saber, en la empresa que actualmente tengo funcionando, ¿cuánto me cuesta? ¿Por qué? Porque voy a saber cuánto tengo que facturar para no morirme. De acuerdo, entonces vamos a hacer un recap, ¿no? Hagamos un pequeño resumen hasta este momento donde hemos llegado, ¿no? Es decir, una de las grandes enseñanzas es, oye, la información es clave, ¿de acuerdo? Y es la base para toma de decisiones, ¿vale? Pero no toda la información desestructurada, sino el segundo pilar sería, tienes que tener, digamos, extraer de esa información indicadores clave, ¿no? Sí, yo te diría que la información es clave, pero el exceso de información te nubla al final. Tienes que saber muy claramente qué vas a analizar y luego cómo lo vas a hacer. Vale, entonces una pyme, ¿cuántos KPIs o indicadores clave debería manejar? 4 o 5 al principio. Y luego si se plantea escalar, ya valoraríamos el resto, pero tiene que manejar la facturación, naturalmente, qué porcentaje tiene de rentabilidad y cuánto es lo asumible, y luego la liquidez. Y en base a eso ya nos metemos en un KPI de costes y otro de productividad. Vale. ¿Y cuando la empresa va creciendo y tiene departamentos? Cuando tiene departamentos, que normalmente primero lo tienen todo externalizado, tendríamos que entrar a valorar en base a la rentabilidad y a la liquidez cuánto nos va a costar interiorizar eso que antes está externalizado. Y eso es muy sencillo. Tengo X dinero, me va a costar este dinero. ¿Me lo puedo permitir o no? Pero eso parte de tener una base y un análisis previo. ¿Cuál? ¿Cuánto me cuesta meter dentro el departamento que tengo externalizado? Por ejemplo, departamento de gestoría, un departamento contable. Normalmente ninguna empresa se lo plantea. Lo derivo toda la gestoría y luego pasa lo que pasa. Bueno, claro, sí, eso es un problema muy típico, pero yo creo que esta es una... has hablado de algo que genera, digamos, mucha fricción, por así decirlo, porque es la base de la información. O sea, es decir, evidentemente las empresas gestionan no solo datos contables o financieros, ¿de acuerdo? Sino, digamos, muchos datos de ventas, de producto, de producción, ¿de acuerdo? Pero al final todos tienen que revertir en el que determina exactamente, digamos, si la empresa va bien, va mal o se van a cumplir las expectativas, que es la contabilidad. La contabilidad y la información financiera
es crítica porque al final es lo que nos va a decir qué retorno está teniendo o qué rendimiento está teniendo nuestro negocio, ¿no? Claro, y si no la tienes con la fiabilidad que necesitas, ¿cómo vas a tomar decisiones? Te da igual crear un dashboard o una hoja de control si el origen de todo eso, el dato que extraes, no es real. Claro. Vale, bien. Resumamos. ¿De acuerdo? Tener la información, identificar KPIs clave, Eso es. ¿de acuerdo? Con esa información accionar. Saber hacia dónde tenemos que ir para ver qué palancas queremos accionar y De acuerdo. saber cómo van a repercutir luego las decisiones que tomemos en el día a día. Es decir, si yo sé que tengo una facturación de X y quiero ampliar, ¿vale? Vamos a saber cuánto me va a costar y voy a valorar si me lo puedo o no permitir. Es decir, tengo una información que ya de por sí está validada y luego sé cómo van a influir las decisiones que tome para llegar a donde quiero llegar. ¿A qué velocidad implementas normalmente en un estándar? Nos llega un cliente, digamos, que no tiene esa visibilidad que necesita, Sí. ¿no? ¿Qué tiempo podéis tardar en ese proceso de construir ese cuadro de mando con esos indicadores clave de su negocio? Realmente no se tarda más de 2, 3, 4 meses en función del nivel de estandarización de la contabilidad. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas empresas vienen con una contabilidad que está muy pulida, pero luego hay otras que no. Si yo tengo la contabilidad adecuada, voy a ahorrar mucho tiempo en indicarle cómo la tiene que arreglar para que podamos tomarla como referencia para ese dashboard de control. ¿Qué pasa? Que esto no puede frenarnos, por lo tanto, ¿qué hacemos? Si la contabilidad tiene que ser mejorada, partimos de un análisis de otras métricas que ya por sí tienen que ser reales, es decir, cuánto nivel de ventas tengo, cuál es mi nivel de solvencia, de liquidez, porque sé los pagos que tengo que realizar y los cobros que me entran, y luego hacia dónde quiero llegar, y en base a eso hacemos un modelo algo más simplificado, pero le damos las mismas métricas que tiene que seguir. Y imaginemos que sea un cliente, digamos, 5 estrellas, de estos que dices, es súper ortodoxo, tiene Sí. la contabilidad perfecta y no tiene la visibilidad porque no transforma la información en data, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué podemos trabajar en decirle, mira, aquí tienes tu cuadro de mando y estas son las pautas? Mira, nosotros en las primeras 2 semanas, si la contabilidad realmente está buena, le damos el informe 360 de cómo está su negocio, unido a cómo cree que está la empresa desde su punto de vista. Y esto, después de esa reunión estratégica larga, donde se plantean los escenarios que vamos a cumplir, lo traducimos a números. Sé que tu contabilidad es así, sé que este es el punto en el que estás y sé a dónde quieres llegar. Y al mes tenemos cerrado un informe proyectado a 12 meses de todo lo que hay que hacer con sus correspondientes revisiones mensuales para adecuarnos a que la realidad se cumple. O sea que si, digamos, toda la información está correcta y tal, en el plazo de un mes, poco Sí. más o menos, él tiene un cuadro de mando de cuál va a ser la guía, de qué es lo que tiene que fijarse y Sí. cómo proyectar. A las 2 ¿no? semanas tiene un cuadro de mando de cómo está visualmente y qué tiene que hacer. Y al mes tiene el cuadro de mando proyectado a 12 meses. Vale, Borja, pero bájamelo a tierra. Es decir, ponme un ejemplo concreto de cómo una empresa, digamos, identifica esos KPIs claves y cómo los gestiona. Un ejemplo concreto podría ser una empresa que tenemos ya desde hace un tiempo, una empresa de mudanzas que nos vino totalmente desesperados porque al final no tenían ningún tipo de control ni sobre el negocio ni sobre qué mermaba la facturación. Ya no es un tema de incrementarla, sino, en este caso concreto, por ejemplo, mudanzas. Vale. ¿Qué indicadores tenemos? Naturalmente el kilometraje de los camiones que se emplean para la mudanza. Eso es un KPI que no estaba considerado y que no se estaba midiendo. Y ahí afecta muchísimo el kilometraje, la gasolina, el uso que se le da a los camiones, la vida útil. Con lo cual ese es el primer KPI que habría que medir. KPI o métrica. Bueno, y el tiempo de uso, ¿no? Es decir, porque claro, mientras el camión está ahí parado en el almacén, no está produciendo, ¿no? No, y eso es dinero perdido al final. Es un activo financiero que se debería usar para la consecución del negocio y no se está haciendo. Por lo tanto, es rentabilidad que no obtienes. Eso por un lado. Luego, la mano de obra. Es decir, los mozos que tienes para las mudanzas, cuanto más tiempo estén parados, es falta de productividad y de rentabilidad, porque no se puede directamente imputar a ningún tipo de servicio ni de actividad. O sea que, al final, digamos, por ejemplo, estas dos métricas que has hablado, ¿no? El cliente, de alguna manera, con esas herramientas lo que hace es medir, digamos, el tiempo de ocupación de los vehículos y las horas ocupadas y lo que hace es, de alguna manera, tiene una tasa de ocupación, ¿no? Claro, y de hecho de uso. Tiene una tasa de uso que se puede utilizar también para ver los históricos y ver la periodicidad de los servicios o cuando tenemos a lo mejor que tener algo más de tesorería para cubrir cupos o bajadas de negocio.
Correcto, o sea que con esas métricas al final lo que les permite es, si encima hay estacionalidad, Claro. ¿no? Ver en qué momentos puede hacer ofertas, ¿no? Eso es. Si lo aplicas también a la parte administrativa y a los empleados que tiene ya en oficina, por así decirlo, no tanto en la operativa, la parte de la flexibilidad que tienen en cuanto al organigrama, es decir, si tú controlas la productividad de los empleados, vas a tener un organigrama mucho más flexible, por lo tanto vas a saber adaptarte mejor a la estacionalidad. Si tienes una mayor cantidad o demanda de trabajo a realizar o de mudanzas a realizar y tu equipo es flexible, a lo mejor no te hace tanta falta contratar por temporadas, sino que sabes que Pepito o Juanito te pueden realizar X actividad porque ya lo has controlado. Y es otra métrica muy clave, la productividad por empleado. Genial, yo creo que este es un buen ejemplo, digamos, de cómo acabaste implementando ese cuadro de mando y esos indicadores clave. Sí, además son indicadores que no es puramente coger números de la contabilidad, sino que también tienen una implicación algo más subjetiva. La parte de productividad de un empleado tiene un componente muy subjetivo y también es una parte que tiene que darse cuenta el CEO o el controller o fundador de la empresa. Bueno, pues Borja, muchas gracias. Ha sido muy interesante hablar de estos. La verdad que este problema de la falta de visibilidad de los empresarios, sabes que nos lo encontramos constantemente. Es una constante y la verdad que yo creo que se está haciendo ahí un trabajo interesante porque lo que a mí más me gusta es ver cómo les cambia la forma de la visión y parece que conectan los puntos, ¿no? Sí, además luego están más tranquilos, se nota mucho a las primeras sesiones, los primeros 2-3 meses, la actitud con la que entran en las reuniones ya cambia. Se les ve más tranquilos, duermen mejor, viven mejor realmente porque controlan el negocio.